Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manu Mireles, yo soy una marica migrante, soy una persona trans no binaria, soy cofundadora de la Asociación Civil Mochacelis, también secretaria académica del Bachillerato Popular Travesti Trans Mochacelis, que este año cumplimos 11 años y un poco les quiero compartir parte de nuestra experiencia. Lo primero que les quiero contar es que el Bachi nace en un contexto en Argentina previo a la aprobación de la Ley de Identidad de Género, de hecho, un año antes, y justamente vino a ser un espacio para acompañar y garantizar los derechos, particularmente de personas travestis, trans y no binarias, pero rápidamente se convirtió en un espacio que abraza, contiene y acompaña personas de distintos lugares, personas con distintas realidades y identidades, etcétera. ¿No? Es como acompaña personas afroargentinas, de comunidades indígenas, del movimiento villero, es decir, personas que por uno u otro motivo han estado excluidas del sistema educativo, han estado excluidas de la garantía de sus derechos de forma integral, comenzaron a sumarse y a abrazar el espacio. Esto que comenzó siendo un bachillerato popular travesti trans, hoy en día es una asociación civil y el bachillerato es uno de los programas que tenemos dentro de la asociación civil. Un poco les cuento esto para contextualizar el trabajo que venimos haciendo. En el bachillerato popular travesti trans comprendimos que la educación era la puerta de entrada para garantizar otros derechos. Sin embargo, rápidamente quisimos articular también y necesitamos articular esta posibilidad de trabajo de una forma más amplia. Por eso creamos un área de acceso a derechos para trabajar con trabajadoras sociales, psicólogos, abogados, médicos, etcétera, como pensar en los derechos de forma integral. Creamos una escuela popular de géneros y diversidad, un área de inserción laboral, una biblioteca popular. Creamos, por ejemplo, también un área editorial, es decir, comenzamos a ver la urgencia de poder producir información y disputar cómo se produce la información y quiénes producen la información en relación a nuestras propias vivencias. Cuando digo esto, me refiero particularmente a las personas travestis, trans y no binarias. Así que en este caso, algo que si pensamos en innovación, me parece fundamental decir, y es que, ¿cómo podemos innovar si siempre son las mismas personas haciendo las mismas cosas? Una de las cuestiones que ha pasado históricamente es que la mayoría de las personas adultas que hoy existen, ¿cuántas personas tuvieron o un docente travesti, trans o no binaria en la escuela? ¿Cuántas personas tuvieron en el secundario alguna docente travesti, trans o no binaria? ¿Cuántas personas tienen hoy en sus ámbitos laborales compañeros, compañeras o compañeros travestis, trans o no binarios, ¿no? Acá es fundamental pensarlo desde un lugar en el que pensemos que es necesario que las personas habitemos los lugares para disputar el sentido de lo que supone nuestra existencia. El Bachi nace no solamente con personas que hacemos parte del equipo de conducción, que somos personas travestis y trans, sino también docentes travestis y trans, y también personas que tenemos el deseo, la voluntad y la convicción política de poder garantizar al menos tres cuestiones desde nuestra idea de la pedagogía, ¿no? Por lo menos pensar en garantizar la perspectiva de derechos humanos, garantizar la perspectiva de género y diversidad sexual y garantizar la perspectiva de la educación sexual integral no binaria. Y cuando digo esto, lo digo porque muchas veces seguimos pensando, cuando hablamos de género, que estamos hablando de la lógica binaria, es decir, solamente de la existencia de hombres y mujeres. Poder superar estas ideas es fundamental, especialmente en un país como Argentina, en el que contamos con un marco normativo que ha sido fruto de la lucha incansable, histórica, de las militancias feministas, de las militancias travestis, trans y no binarias, de las militancias del colectivo LGTBIQ+, y gracias a las cuales hoy contamos no solamente con una ley de identidad de género, una ley de matrimonio igualitario, sino también, por ejemplo, más recientemente con una ley de cupo e inclusión laboral travesti trans. Creo que acá se trata justamente de disputar el sentido mismo de la educación a partir de la idea de poder reconocer la centralidad que tiene, poder hablar de nuestra afectividad, de nuestras emociones, de nuestras identidades, poder hablar también pensando no solamente en la representación y la importancia de la representación y la visibilización desde, por una parte, los equipos de gestión y equipos docentes, sino también repensar, por ejemplo, las mallas curriculares. En ese sentido, nos parece realmente indispensable recuperar las pedagogías feministas y las pedagogías críticas que suponen espacios para construir de manera colectiva, para construir con escucha los espacios
académicos, los espacios educativos. Y cuando digo esto, lo digo pensando en algo que nos parece que ha pasado históricamente, y es que las personas que trabajamos en docencia, en general, nos enseñan a hablar, a comunicar, a expresar. Creo que tenemos que poder ejercitar la escucha. Y esta escucha que nos permita poder pensar colectivamente y nos permita poder problematizar las realidades que suponen las desigualdades asociadas a la construcción política, económica, social y cultural del género, ¿no? Acá, cuando pensamos en esto y pensamos en problematizar, pensamos en hackear por lo menos dos cuestiones: los discursos y las prácticas. Es decir, cuáles son las prácticas cotidianas que pueden abrazar, ser hospitalarias y garantizar derechos, y cuáles son los discursos en la vida cotidiana que pueden garantizar también la hospitalidad, garantizar derechos. Y esto sin duda trasciende los espacios áulicos y educativos, trasciende porque pasa justamente a las instancias de poder repensarme en un lugar personal, para poder pensar también colectivamente, pensarme en mis vínculos familiares, amigues, en mis vínculos sexoafectivos, pensarme en la comunidad. Es decir, cuando trabajamos con la idea en la mocha de poder garantizar los derechos para todas, todes y todos, estamos pensando justamente en poder transversalizar de forma profunda, de forma crítica, la perspectiva de género y disidencias sexuales de una forma participativa, de una forma comunitaria, de una forma que amplíe derechos. Es decir, hoy podemos decir que sin la participación activa de las personas travestis, trans y no binarias, no hay democracia posible. Para poder garantizar la justicia social, necesitamos poder tener en cuenta y poner en valor a todas las personas y todas las entidades. Y cuando decimos esto, no podemos olvidar también la importancia de la interseccionalidad, es decir, tendríamos que poder garantizar, que es lo que hacemos en nuestro espacio, o lo que procuramos hacer en el cotidiano, ya hace 11 años, la mirada racializada, la mirada que incluya las voces y las vivencias de las personas con discapacidad, la diversidad corporal, es decir, tendríamos que poder, como sociedad y que el sistema educativo, poder transversalizar y cruzar estas categorías que nos permitan repensar las instituciones. Desde la experiencia de la Mocha Celis, la educación ha fracasado completamente en poder garantizar, en valorar a la diversidad. Porque la educación que hoy tenemos es una educación que es profundamente expulsiva y excluyente, en la que se reproduce un montón de normas, de estereotipos y de violencias que nos dejan por fuera de los ámbitos, de los claustros y de los ámbitos educativos. ¿Cuáles son las representaciones que existen de las personas travestis, trans y no binarias, por ejemplo, en los textos escolares, en los diseños curriculares? Y en estas cuestiones nos enfocamos en la mocha, en poder garantizar que nuestras comunidades tengan acceso de primera mano a información que cuente desde una narrativa personal, desde una narrativa política, desde la narrativa que construye de forma colectiva la mirada de lo que ha sido la vida, la trayectoria, el marco normativo, cómo ha evolucionado el marco normativo, la garantía de los derechos de las personas travestis, trans y no binarias. Es decir, las estrategias que hemos ido tomando nosotros como espacio han sido estrategias de mucho diálogo, de mucha participación, de mucha construcción colectiva. Y cuando digo esto, lo digo pensando en que la mocha es un espacio en que muchas personas hacemos parte, no solamente personas trans y no binarias pensando el espacio, pero las personas que hacemos parte de estas identidades, efectivamente, no solamente participamos de las instancias de toma de decisiones, sino que además tenemos posiciones de liderazgo. Y esto es fundamental en la disputa de sentido, para producir innovación. Es decir, que una persona, particularmente travesti, trans o no binaria, ocupe una posición de liderazgo, ya es un gran avance para poder garantizar en términos de visibilidad y reconocimiento, pero también para poder transformar estas dinámicas sociales que muchas veces solamente ponen la legitimidad del liderazgo particularmente en varones. Acá podríamos repasar brevemente el concepto de binarismo, que es esta idea cultural de legitimar solamente la existencia de hombres y mujeres, el concepto de patriarcado, que está justamente reproducción cultural que pone a los varones en una posición de poder sobre las mujeres, y la heteronorma, es decir, asumir la heterosexualidad de todas las personas. Creo que para poder trabajar con estos temas, para nosotros ha sido indispensable como colectivo poder trabajar de manera profunda las ideas asociadas a
al sexo asignado al nacer, a la identidad de género, a la expresión de género, a la orientación sexual, poder diferenciar estas categorías y a partir de estas cuestiones también poder recuperar la historia del colectivo, una historia de lucha, una historia que también es una historia de mucho dolor y una historia que nos permite poder ubicarnos en un lugar que es de valoración. Cuando digo esto quiero decir, hace ya muchos años se piensa que cuando hablamos de derechos, se pensaba al principio de la tolerancia, ¿no? Como, bueno, vamos a tolerar, bueno, se tolera un dolor, luego comenzamos a hablar de respeto, y el respeto es un paso adelante. Y hoy estamos hablando de valoración. Es decir, para pensar en una innovación como esta, en términos educativos o en cualquier institución, es pensar qué pones en valor. Y poner en valor al colectivo travesti trans y no binario significa darnos el espacio y construir con nosotros, sobre todo el espacio, de participar activamente en la toma de decisiones, participar activamente en gestar procedimientos institucionales, etcétera. Esas son algunas de las cosas que hemos ido haciendo en el espacio. En la Mocha la toma de decisiones es colectiva, es grupal, repensamos incluso las metodologías de trabajo. Nosotros abrazamos profundamente, como dije antes, la educación crítica y la educación popular, y desde ese lugar también valoramos y trabajamos con relatos en primera persona. Es decir, cuáles cuestiones o cuáles acontecimientos de nuestra historia de vida nos permiten poder comprender cómo ha sido y cómo en general es la trayectoria de vida de una persona travesti trans o no binaria, particularmente en Argentina. Pensemos que hoy en día la esperanza de vida de una persona travesti trans en Argentina sigue siendo de 35 a 40 años. ¿Cómo sería el mundo si todas las personas heterosis tuviesen una esperanza de vida de 35 a 40 años? Solo el 1% de nosotras, nosotros y nosotros llegamos a los 60 años. Y yo me pregunto, ¿cómo sería el mundo si las personas cis, hombres y mujeres cis, tuviesen solamente el 1% de personas que llegara a los 60 años? Son muchas preguntas que tenemos y acá me gustaría pasar a pensar un poco en los desafíos. Porque teniendo un marco normativo de avanzada como el que tenemos en Argentina, tenemos el desafío de repensar matrices de discriminación muy profundas que están ancladas culturalmente. Por eso es fundamental y una gran oportunidad pensarlo, por una parte, desde el diseño de políticas públicas, pero también asumir la responsabilidad y el compromiso en todos los ámbitos de la gestión educativa, por ejemplo, en formarnos para poder tener herramientas concretas que nos permitan gestionar de manera hospitalaria con las disidencias sexogenéricas, con personas travestis, trans y no binarias, con lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, en definitiva, con todas las diversidades sexogenéricas, de una forma que ponga en valor la diversidad que suponemos todas las personas. Es inevitable, si hablamos de estos temas, hablar de interculturalidad. Es pensar qué cosas tenemos en común y por qué todavía hoy tenemos unas sociedades en las que pareciera que unas personas somos más legítimas que otras, que unas personas son más valoradas que otras, ¿no? Poder disputar el sentido de todas estas matrices nos parece fundamental y para la Mocha es una tensión constante que construimos de forma política. Entendemos que la educación es política y parte de nuestro llamado y de nuestro objetivo principal tiene que ver justamente con disputar el sentido que hasta ahora ha tenido en la sociedad la producción de conocimiento, la legitimidad de nuestras identidades y las personas que somos, ¿no? Pensemos que cuando yo les digo esto, no puedo evitar pensar en todas las compañeras, compañeros y compañeros que hemos perdido, todas las personas que han luchado para garantizar los derechos, porque algo que es central comprender es que la garantía de los derechos y las instituciones como la Mocha Celis no crecieron de la nada, no cayeron del cielo. Son instituciones que han sido fruto de más de 30 años de militancia en la Argentina y del trabajo de muchísimas personas colectivo, de un trabajo colectivo, de un movimiento que ha sabido abrazar y que ha sabido luchar para garantizar todos estos derechos. Este, para nosotros este trabajo es fundamental hacerlo en red. No solamente porque la red funciona, yo creo que sobre las redes se ha hablado mucho y se habla mucho, pero para nosotras y nosotros, las redes son una estrategia de supervivencia. Una persona travesti, trans y no binaria, recordemos que hasta hace muy pocos años en Argentina existían los delitos policiales. Es decir, una persona travesti trans, por vestir del sexo opuesto, iba presa. Y efectivamente así, la mayoría de las personas travestis trans que yo conozco de más de 40 años
han estado en un calabozo en promedio 6 años de su vida. 6 años de violencia, golpes, abusos, eh, y 6 años que representan algo que nos han sacado de la vida. ¿Quién nos devuelve la vida? Por eso es importante que tanto personas que son agentes del Estado como toda la sociedad en su conjunto, las empresas, la escuela, nos hagamos cargo de la responsabilidad que supone poder garantizar la democracia y los derechos para todas las personas. Sin redes entendemos que este trabajo no se puede hacer, pero además, insisto en esto, para nuestra comunidad y para nuestro colectivo, las redes han sido fundamentales para poder sobrevivir. Para contarlo brevemente, cerca del 90% de las personas travestis y trans que expresamos nuestra identidad de género entre los 13 y 16 años somos botadas de nuestra casa, expulsadas de nuestra casa. Por eso algo que es fundamental comprender es que lo primero que se nos niega es el amor y el cuidado. Y las personas que nos abrazan y nos contienen son personas de nuestro propio colectivo. ¿Cómo sería, insisto, la vida de las personas heterosis, hombres y mujeres cis, si heterosexuales, por ejemplo, en este caso, como ejemplo, si les hubiesen expulsado de su casa a los 13 años? ¿Cuántas oportunidades de desarrollo y de garantía de derechos tenemos? Y no solo la casa, es también la escuela que le cierra las puertas, que le da la espalda a las personas travestis y trans. Y esto no solo pasa en la práctica, sino que además se niega muchas veces pensando que cualquier persona puede estudiar en cualquier colegio en Argentina. En la realidad, las personas travestis, trans y no binarias seguimos siendo excluidas de los ámbitos educativos por la falta de formación de los equipos de gestión, por la falta de formación de los docentes y los y las docentes, por la falta de herramientas y metodologías de trabajo que profundicen la ESI. La mayoría de nosotras y nosotros, crecimos sin poder ir al baño en la escuela. Cosas tan básicas como esta, ¿no? Porque de un baño te sacaban a gritos y del otro a patadas. Muchas veces sin poder poner nuestro nombre en los lápices, en la libreta. Digamos, hay muchas cosas que las personas, sobre todo cis, hombres y mujeres cis, dan por sentadas que nos han sido negadas a las personas travestis, trans y no binarias particularmente. Yo creo que de esto se deriva un montón de aprendizajes. El primero es que necesitamos como sociedad poder repensar las lógicas para vincularnos desde un lugar que abrace y que garantice la posibilidad de que haya otros mundos posibles. La justicia social se garantiza pudiendo tener en cuenta la interseccionalidad al momento de pensar las políticas públicas, al momento de pensar las instituciones y al momento de pensar incluso la disputa, como decíamos antes, del ejercicio de los liderazgos. Necesitamos que haya diputadas, diputados, diputadas, senadores, CEO de empresas, médicos, travestis y trans y no binarios. Necesitamos poder garantizar que todas las personas podamos ocupar distintos espacios para que justamente la sociedad comience a avanzar en la garantía de derechos para todas las personas. Creemos que esto no es una utopía, creemos que esto efectivamente es posible, porque en La Mocha, después de todos estos años de gestión, tenemos una asociación civil que está en más del 90% integrada, no solamente por personas travestis, trans y no binarias, personas del colectivo LGTBIQ+, sino que además muchas de las personas que hoy integran la asociación civil Mochacelis son personas que egresaron de La Mocha, es decir, personas que entraron a La Mocha con la esperanza de terminar el secundario y hoy en día tienen unas condiciones materiales, simbólicas y un buen vivir que les permite no solamente garantizar su sostenimiento, sino además acompañar la gestión, el activismo y la militancia de la organización. Nos parece fundamental que si queremos trabajar con temas de género y diversidad sexual, haya personas travestis, trans, no binarias pensando los espacios, pensando la comunicación, pensando en las estrategias comunitarias de participación política. En definitiva, soñamos con una sociedad, instituciones y un Estado transfeminista, entendiendo el transfeminismo como la posibilidad, como la idea, como la manera de poder garantizar los derechos para todas, todes y todos. Muchísimas gracias por la escucha.